Hay un lugar en la tierra donde se impone el majestuoso altiplano de Oruro. Oruro, místico, ceremonial y mágico, que te transporta al más allá y descubres misterios ocultos de antiquísimas culturas que dejaron huellas en estas tierras ancestrales. Dentro de las profundidades, ellos rinden pleitesía al diablo para pedirle riqueza y protección. Fuera de las profundidades, ellos rinden pleitesía a la Virgen para pedirle bendiciones y perdón por sus pecados. Ahí están, entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, buscando encontrar la verdad en un mundo sagrado cubierto en un manto mitológico. La danza de la diablada en tiempos sagrados. Hace millones de años atrás, la corteza terrestre sufrió cambios y transformaciones geológicas debido a la caída de un gigante planetoide que produjo una terrible conmoción sísmica, poniendo en actividad volcanes, terremotos e inundaciones. Incluso desaparecieron en el agua continentes enteros. A causa de esta catástrofe geológica, miles de grupos humanos, etnias, tribus y culturas transmigraron a diferentes continentes tratando de salvar la vida. Una de ellas fue la cultura Wari Runas o Illachulpas, cuyo significado es hombres o dioses sagrados. Estos fueron habitantes antidiluvianos quienes soportaron el cataclismo. Posteriormente, los Wari Runas o Illachulpas se asentaron en todo el planeta. Al parecer, se cree que habrían habitado en el continente suramericano, en la región de Oruro, Bolivia, en el sector de Chusaqueri. Aún quedan enormes chulpares o llamados también torres fúnebres como huellas o vestigios de la cultura Illachulpas, prueba de sus asentamientos en la región de Chusaqueri por haber sido un sitio de grandes riquezas minerales, plata, oro, plomo, estaño y su exuberante flora y fauna, siendo los Illachulpas los primeros hombres en domesticar, criar llamas, alpacas y vicuñas. No se tiene certeza cómo desaparecieron de la región los Illachulpas. Sin embargo, las teorías cuentan que los tres grupos Urus, es decir, Uruchipaya, Uru y Urupuquina, han sido probablemente descendientes de los Wari Runas o Illachulpas, debido a que los Urus se asentaron en la misma región de Chusaqueri, los Uruchipaya en Paria y los Urupuquina en el lago Popó del río Desaguadero. Poco a poco los Urus avanzaron hasta la serranía Pie de Gallo, lo que permitió convertirse en los fundadores de la Villa Real de Juru o Uru en las faldas de Pie de Gallo, hoy conocida como la ciudad de Oruro. Con el tiempo, el lugar se consolidó en su espacio geográfico y político y sobre todo en un centro ceremonial sagrado. Como en muchas culturas, aquí en Oruro también se presentó todo un proceso que determinó que la región esta de la serranía nuestra fuese considerada un centro sagrado, ¿no? Un lugar sagrado viene a formarse, a considerarse como tal, si están presentes en él los cuatro elementos principales del universo. Es como si fuese una síntesis del universo, un microcosmos, y acá los tenemos. Tenemos el símbolo del fuego en Wari, del agua en el sapo y la víbora, del fuego solar en el cóndor. Los cuatro elementos están presentes aquí. Eso hizo que se convirtiese en un Sacerlok, un lugar sagrado. Esta condición de Oruro, de nuestra región, de nuestra serranía sagrada, ha determinado que la ciudad de Oruro tenga siempre una especie de aureola de religiosidad. Y esto se nota,
¿no? En las manifestaciones populares, en la presencia constante, ¿no?, de tanto culto que tenemos dentro de nuestro cristianismo aymarizado. No olvidemos que también hace más de 4 siglos atrás, Uru fue traducido como luz naciente, por reunir características místicas y simbólicas relacionadas con el cosmos. Sin embargo, algunos investigadores conjeturan a todo el sistema geográfico de la zona como lobo marino, por las trazas singulares que poseía la región en esas épocas remotas. El término Juru viene de una plural que se hace en aymara, de Juru. Y Juru, en lengua aymara, se refiere al lobo marino. Seguramente estas poblaciones, visto desde el aire o desde algún lugar, tenían esa formación de lobos marinos. A eso viene. Hay otros autores que todavía sostienen que su nombre está relacionado con el planeta Venus, porque al planeta Venus se les dice Ururi, ¿no? Pero el más próximo, según Bertonio, es precisamente lobo marino. Al constituirse un espacio sagrado y ritual, la región de Juru o Uru, debemos aclarar que durante el asentamiento de los Urus en las laderas Pie de Gallo, aparecieron 2 representaciones simbólicas ancestrales denominadas Jawari y Wari. Por lo general, son confundidas en la escritura y en la pronunciación. ¿Y quiénes fueron estas divinidades que hicieron historia hasta nuestros días? Wari nada tiene que ver con los Urus. Los Urus eran un grupo étnico alojado dentro de ese mar que se llamaban los aymaras. Y Wari, según el vocabulario de Bertonio, no es ninguna deidad. Es el equivalente del fantasma de los que sería la cultura europea. Y además su pronunciación es incorrecta al decir Wari. Estaríamos hablando de un mito que se llamaba Jawari, que se inicia con una H y una A dentro del lenguaje anterior. Porque Wari, en lengua aymara, es la vicuña. Si Wari en lenguaje desconocido comienza con la letra H y se pronuncia Jawari, cuyo significado es fantasma, pero es más conocido y pronunciado como Wari en nuestro vocabulario castellanizado, y que con el transcurrir del tiempo lo convirtieron en un ser diabólico, morador y amo de las profundidades. Luego lo transformaron en el Tiu o Tío. Tiu es la expresión simbólica del Wari. Si sabemos que Wari es el dueño y señor de las cavernas, de las montañas, de los cerros, su expresión simbólica viene a ser, en este caso, el Tiu, que es una deidad trabajada ya de manera objetiva por materiales y minerales realizados por los propios mineros, que tiene una forma ya como se conoce hoy en los días. Tiene cuernos, tiene una mirada grande, tiene la boca abierta para recibir el cigarro, la coca, etc., que tiene una forma ya un tanto demoníaca. Mucha prosperidad para siempre. Pero originalmente el tío de la mina era una deidad que no significaba ni bien ni mal, sino depende del comportamiento de la gente frente al tío. Si cumplía con toda la fe, sus creencias y la devoción que tenían, pues era objeto de protección. Si no cumplía, pues era objeto de castigos. Por el momento, dejemos de lado a Jawari, dios de las profundidades, y decodificaremos a Wari, que en el lenguaje aymara significa vicuña. Entonces, es importante preguntarnos por qué se utilizaba a la vicuña como representación ritual, considerada casi como semidios. Seguramente porque la vicuña fue un animal sagrado entre los Urus, o porque, según la tradición,
la vicuña fue ungida como un animal de infinita bondad, reflejándose así en sus grandes ojos, por su orgullo salvaje y solitario. Desde entonces, apareció la figura de un camélido que fue consolidado como un símbolo protector de los urus, llamado Wari. Se ha manifestado que Wari tiene una asociación con un animal que tiene más o menos apariencia de un cameloide, es decir, un animal cuadrúpedo que probablemente ha desaparecido, pero por lo menos los estudiosos vinculan a este animalito de carácter salvaje con la vicuña. De allí surge precisamente que a Wari actualmente se le relaciona precisamente con la vicuña. Pero como tal tendremos que ver que la vicuña esencialmente tiene dentro de su connotación otra simbología mucho más profunda, porque la vicuña como tal resulta siendo uno de los primeros animales que se encuentran en esta parte de América, es decir, la vicuña va adscribiéndose a una significación bastante ritualista para los pueblos primitivos que asocian precisamente a la vicuña con una deidad que merezca cierto tributo o cierta adoración. Y a la postre, la vicuña tiene luego vinculación con la llama, que es otra figura deificada que así utilizan en sus costumbres, en sus usos, en sus tradiciones y hasta en su propia cosmovisión los pueblos antiguos. Ya aclarando las diferencias que existen entre las representaciones mitológicas mencionadas y consolidando un espacio sagrado en la serranía Pie de Gallo, en la zona de Juru-Juru o Uru-Uru, los ritos se habían acentuado por un lapso de tiempo y de espacio, lo que permitió a los urus quedarse en la región. Siendo hombres metalurgistas, agricultores, ganaderos y pescadores, vivieron en paz con la madre naturaleza y en compensación y agradecimiento realizaban un acto ritual con la danza primitiva sagrada denominando al juego del Ayllu o llama llama. Y por eso que de allí todavía surge, tiempo después, una singular danza que han ido caracterizando de distintas maneras, como los llama-llamas y cosas por el estilo, donde precisamente se entiende cómo las personas se disfrazan con pertenencias de animales o cameloides, como la llama particularmente, con caretas, con cueros de llama e inclusive llevando algunos cuernos que en el fondo no representan propiamente al diablo, sino una suerte de deificación de antiquísimas costumbres, como repito el tema de Wari o la vicuña, pero que de alguna forma vincula a la tierra con el cosmos en forma general. En consecuencia, la danza del Ayllu o el juego del Ayllu, que no es otra cosa que la representación de la casa de la vicuña, implica cómo se enlaza el ser humano con el cosmos, es decir, con una creación tan increíble que no se puede entender, pero que tiene varias vinculaciones con los seres de la propia naturaleza. Por lo tanto, a través de las danzas, a través del uso de máscaras, lo que se está haciendo es una representación de seres de la naturaleza, como son los animales, puede ser la llama, la vicuña o el oso andino, de donde se rescata precisamente sus propias representaciones para asociar al hombre con su propio entorno natural, es decir, con el cosmos, con el universo, porque el ser humano no es un ser aislado, sino es un ser relacionado precisamente con todo lo que significa su propia naturaleza. Es allí donde podríamos encontrar la vinculación del uso de las máscaras y, por supuesto, con el devenir del tiempo, con el surgimiento de la danza de los diablos. ¿Y qué nos dice la psicología acerca de aquel culto a Wari por parte de los urus que generalmente realizaban la danza de llama-llama o juego del Ayllu en sus ceremonias rituales? Más aún que esta representación estaba conformada grupalmente por quienes a través de la danza primitiva manifestaban una serie de enigmas ocultos. Desde el punto de vista de la psicología social,
Todos los grupos se construyen a partir de la conformación de características individuales y sociales que las identifican y que las distinguen ante los demás, como la identificación grupal, las representaciones sociales, la pertenencia grupal, la toma de decisiones y la cognición social, involucrando a todos sus integrantes. En el caso de los urus se presume que la ritualidad se daba a través de la danza. Esto se convierte en una representación social que incide directamente en la conformación y la organización del grupo. Es decir, este ritual sirve para canalizar la cotidianidad y estar en contacto con el imaginario, en este caso representado por una deidad que hace la semejanza a una imagen de un camélido. Todas estas representaciones son códigos, ideologías y valores específicos que en muchos casos pueden llegar a atribuir un posicionamiento social, otorgando y brindando la necesidad de aceptación, seguridad y protección. Una vez decodificados ciertos elementos y características de Jawari, que fue dios y amo de las profundidades, morador de montañas y de cerros en el Mancapacha, mundo de abajo, y Wari transfigurado en un camélido por ser un animal de grandes cualidades, los urus vivían en constante ritualidad hacia sus protectores naturales. Hasta que un día, desafortunadamente, los españoles llegaron a Sudamérica y asistieron a la región de Jurujuru o Uru-Uru, lo que les lleva a descubrir grandes vetas de minerales, oro, plata, y esto permite la creación de un pequeño poblado con el nombre de San Miguel. Y dejando de lado el nombre de Jurujuru o Uru-Uru, a partir de ese momento comienza la explotación de minerales y con ello comienza la esclavitud laboral indígena minera. San Miguel de Oruro fue en un principio lo que se llamaba un asiento de minas. Un asiento de minas era por lo general una villa que se desarrollaba rápidamente, una población, ¿no?, que por lo general no tenía mucha duración en el tiempo. Se agotaban los yacimientos, la gente se iba a buscar minerales a otras zonas y se formaba otro asiento de minas. Acá los orígenes del asiento de minas de San Miguel de Oruro nos encontraríamos hablando de minería en la época anterior a los españoles inclusive. Me estoy refiriendo a los trabajos que hicieron los incas acá. En la parte de Iroco hasta ahora tenemos minas, trabajos mineros con características incaicas, es decir, con piques verticales, ¿no?, hacia el fondo. Lo que en términos mineros hasta ahora regionalmente llamamos un pique. Fue así, pero San Miguel de Oruro tuvo una perduración mayor, permaneció más tiempo. No bastó con el avasallamiento y conquista por parte de los españoles contra las culturas urus y otras existentes, sino también llegaron a América con sus temores y creencias religiosas propias. Todo lo que no se ajustaba a sus cánones o formas de entender las cosas en Europa se destruía inmediatamente. La religión es parte de la cultura, pero en estos pueblos andinos no se había llegado aún al término religión. Estaba en un proceso de construcción, porque para entender religión tenemos que partir del rito, y para justificar el rito hay que imaginar, hacer una imagen de algo a que estamos dando, y tras esta imagen viene el mito para justificar toda esa realidad. Y cuando esto se vuelve en una verdad intangible, o sea, una verdad que nadie puede negar y que todos creen a pie juntillas, ahí está la religión. Pero no habíamos llegado a ese proceso. Estuvimos en un proceso necrológico de crear los sellos nuestros antepasados. Hasta ahí habíamos llegado y precisamente ha sido cortado por la religión católica que nos impusieron los españoles.
A partir de la imposición religiosa y la explotación minera por parte de los españoles hacia los urus, empiezan los cambios religiosos. Los dioses o deidades protectores fueron extirpados, por lo cual los nativos se ven obligados a personificar otra deidad protectora, ubicado en las profundidades, nombrado Tiu o Tío, que no es otra cosa más que la representación del diablo a la que los originarios y mineros le tenían respeto por la riqueza y protección que les brindaba. Primero que el tío es una mala pronunciación de Dios. Los indígenas no podían pronunciar la palabra Dios. Les era dificultoso a su lengua el tratar de pronunciar correctamente la palabra. Y en lugar de decir Dios, decían tío, tío. Y eso se quedó precisamente como una adscripción a una figura representante del diablo o de una deidad diabólica que mora en las minas. Y por eso que muchas veces se dice que Wari, por ejemplo, implicaría a la postre su simbología como un ser que habita en las profundidades, en el infierno o propiamente en las minas, lo cual desde mi punto de vista es una interpretación equivocada. Dicho en otros términos, el tío como tal nada tiene que ver con Wari, en primer lugar. En segundo lugar, el tío, que no es otra cosa que la malformación de la palabra, representa actualmente al tío, pero desde connotaciones mucho posteriores a lo que se presentaba en sus orígenes en los pueblos precolombinos. Los dioses Jawari y Supai, venerados y respetados en las entrañas de la tierra del mundo de abajo como protectores de los nativos, se confunden bajo el denominativo del tío de la mina. Bueno, compañeros, vamos a iniciar para poder armar nuestro tío porque nuestra beta es nueva y vamos a rendirle cortesía a nuestro tío que nos va a traer la suerte de aquí en adelante, compañeros. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Rápidamente, el tío de la mina se convirtió en el diablo cristiano. Es así que deciden modelar una estatuilla en forma de diablillo, la que establecen en los parajes de minerales, y desde entonces aparece la figura del Tiu o tío y se convierte en el amo de los mineros, y dejan de lado a sus semidioses Jawari y Wari. Este asunto es más complejo de lo que pudiera parecer. Un dios que se va transformando a lo largo del tiempo. Pero aquí hay una verdadera teogénesis. Esto es la creación de una nueva divinidad, que para mí es el tío de la mina, ¿no? El tío de la mina seguramente fue creado en las galerías mineras como un culto subterráneo, un tanto hermético entre los mineros. ¿Y a qué respondió? Respondió al hecho de que la gente mantenía en su imaginario, en su cultura, sus antiguos dioses, ¿no? Entre ellos muy importantes son Wari y Supai. Bueno, pero con la extirpación de idolatrías, todas las religiones andinas fueron perseguidas, todos los cultos andinos fueron perseguidos. Entonces, este culto a los dioses primitivos, antiguos, diremos prehispánicos, se mantenía en las minas. ¿Pero qué dioses? Wari posiblemente y Supai. No Supai, Supai. Porque Supaya tiene una condición muy particular. Es bondadoso y a la vez es malévolo, ¿no? Es dual. De los caracteres que presenta hasta ahora el tío de la mina. Porque el tío no es cualquier tío, no es siempre el tío de la mina. Está asociado con la mina. Es una deidad subterránea. Y ha sido el resultado de estos avatares en un proceso de teogénesis, ¿no? De creación de una nueva divinidad. Compañeros. Pasan y pasan los años, y en su desconsolación los urus, mineros, recuerdan a sus antepasados cuando solían rendir culto a Wari, y se sienten obligados a rendir devoción a otra divinidad impuesta.
¿cómo habrían sobrellevado esta transculturización forzada? Y si tal vez esta fue el inicio para que desaparezcan los 3 grupos urus. En el caso de los urus, podríamos asumir que ellos hicieron uso de la disonancia cognitiva, que para la psicología se caracteriza como la discrepancia que existe acerca de un tema o lo que se piensa de este. Es decir, se siente de un modo pero se actúa de otro. Debido a esto se genera una influencia para el cambio de actitudes y comportamientos. Todo esto se ve reflejado en su identidad personal y social. En este caso estaríamos hablando de una desconstrucción identitaria que permite nuevamente construir una nueva identidad tomando en cuenta un cambio positivo o negativo a nivel afectivo, emocional, perceptivo y cognitivo. Todos los seres humanos adquirimos características sociales que nos hacen crecer y construir nuestra misma personalidad. Además, esto se refleja por toda la historia que acompaña al individuo a lo largo de su vida. Y si la historia de su sociedad se transforma o se modifica, el individuo también transforma y modifica parte de su identidad, creciendo juntamente con su sociedad a lo largo de toda la vida. Hasta nuestros días quedan pocos urus en algunos sectores, con la diferencia de que perdieron todas sus costumbres, sus tradiciones y adquirieron otras por la mezcla de culturas. Aunque la historia nos narra que se quiso proteger a los urus dándoles alternativas de sobrevivencia, lo cual lamentablemente no sucedió. Todos coinciden en realidad de que este fue el hábitat natural de los urus, que han heredado de época mucho más anterior, incluso desde la cultura huancarani. Lo más importante es que ellos también han sufrido varios procesos sociales de traslado, dependiendo mucho también de los procesos de cultivo y también de los procesos de pesca, ¿no? Porque en realidad ellos han seguido los procesos naturales de acuerdo a los niveles hasta del lago Popó, inclusive del lago Titicaca, porque recordemos que hay urus en las riberas del lago Titicaca como también en las riberas del lago Popó. Cuando la obra pía de Lorenzo de Aldaña se establece a partir de San Pedro de Challacoyo, esta obra pía va a beneficiar exclusivamente a los urus porque se instala un hospital para su beneficio, se instala una hacienda con más de 200 cabezas de ganado, se instala incluso se establece la región de Burguillos para el pastoreo de este ganado, dedicado exclusivamente a los urus. Sin embargo, posteriormente, las administraciones de esta obra pía no han sido llevadas de manera adecuada, de manera que las comunidades en realidad establecidas de los propios urus han tenido que migrar para buscar procesos de subsistencia. Es así que, por ejemplo, nosotros vemos a los urus que ya se han ido convirtiendo o a lo aymara o al quechua, por ejemplo, y otros pocos se han mantenido en su proceso original. En realidad los urus se han mantenido, lo que ha ido desapareciendo han sido más que todo los usos, costumbres y el uso de la lengua. Un proceso cronológico bastante singular, que inmediatamente damos vuelta, aproximadamente hasta la aparición de la Virgen María, en un revoque de uno de los socavones de la serranía Pie de Gallo, que está enlazado con la leyenda del Chiruchiru, causando sorpresa, alegría y salvación para los pobladores nativos mineros de la región de San Miguel. La imagen de la Virgen de Candelaria de Oruro, que fue pintada en un precario muro de adobe sobre el revoque modesto, es de una belleza sin igual.
No sabemos quién haya sido el autor, pero tiene que haber sido realmente un experto porque la figura de la Virgen es realmente artística y muy hermosa. En un campamento tan precario como era el asiento minero de San Miguel de Oruro por allá en 1590, el encontrar esta imagen tan preciosa tiene que haber sido una sorpresa muy grande para todos los habitantes y estantes del campamento en ese minuto, y tienen que haberse sentido atraídos por su belleza y por esa ternura que inspira en su rostro. Además, por lo que significa, es la portadora de la luz, justamente en Oruro, donde nace la luz. Lo que es más importante, con la aparición de la Virgen María dentro de un socavón, como fue mencionado, le otorgaron el nombre de Virgen de la Candelaria, nombrada por los mineros debido a que ella trae un cirio encendido, es decir, una vela, que es una vela de cebo igual a la que utilizaban los mineros en los fríos y oscuros parajes. Al ser descubierta por los mineros, ellos la convierten en su patrona. Entonces ya hay un referente para los mineros de esta mujer maravillosa que trae a Dios en sus brazos, pero al mismo tiempo trae una luz que ilumina el camino fatigoso, difícil, sufrido de todos los habitantes de Oruro, pero muy especialmente de los mineros que tenían una vida tan dura en las profundidades de los socavones. Entonces los mineros que entraban a ese socavón, lo último que veían antes de entrar era la figura de la Virgen y era lo primero que veían al salir. De manera que le cambiaron el nombre, dejaron de decirle la Virgen de la Candelaria para decirle la Virgen del Socavón, porque estaba justamente frente a la entrada del socavón donde ellos pasaban gran parte de su vida tan sufrida y tan dura. Es necesario recordar que para honrar debidamente a su excelsa patrona, todos los mineros se disfrazarían precisamente de diablos, tanto para darle realce a la fiesta, cuanto para conservar ciertas tradiciones de la minería, sin que falte Satanás y el arcángel San Miguel para representar melodramáticamente la caída de Luzbel. Cuando llegan los españoles a la parte de América, nos traen justamente el elemento emblemático angelical a través de Arcángel San Miguel. Oruro se funda originalmente el 29 de septiembre del año 1559 con el nombre de la Villa de San Miguel de Ururu. Es el primer santo patrono que ha tenido Oruro, ha sido el Arcángel San Miguel. ¿Y qué tiene que ver Arcángel Miguel o San Miguel? Resulta de que este elemento alado no ha sido originalmente desterrado de las prácticas católicas porque pensaban que era un elemento totalmente pagano. Pero sin embargo, como quiera de que la Iglesia estaba en tema de la división, un cisma muy profundo, entonces toman estos elementos emblemáticos muy profundos que están ligados con el sistema planetario y también con virtudes y con dones. ¿No? Ahí tenemos al Arcángel Miguel, que representa, por ejemplo, al Sol, tenemos Gabriel, que representa a la Luna, etc. El Arcángel Miguel es el defensor y guardián de la Virgen del Socavón, ¿no? Y también está expresada, tiene un carácter eminentemente bíblico. Por tanto, es el que comanda las fuerzas del bien para poder pelear hipotéticamente contra las fuerzas del mal, en este caso la diablada.
Después que apareció la Virgen, los bailarines hacen su ingreso el sábado de carnaval en veneración a la Virgen María. Aparentemente, no se tienen datos exactos de esta manifestación clandestina carnavalera, más aún cuando el pequeño poblado de San Miguel nuevamente adquiere otro nombre, la noble y leal villa de San Felipe de Austria Real de Oruro, donde las fiestas andinas se efectúan sobre la ciudadela y el centro ceremonial Uru. No se han encontrado documentos de época colonial que certifiquen que ya desde principios de vida de la villa de San Felipe de Austria se hayan desarrollado actividades como el carnaval. El carnaval en realidad era una fiesta que se la ve ya con mayor presencia del siglo XVIII. Para ello tenemos, por ejemplo, los testimonios de los procesados en el tema de la Revolución del 10 de febrero de 1781, donde por ejemplo se habla de la comparsa de los 12 pares de Francia, ¿no? Y esta comparsa en realidad fue objeto de los españoles para buscar a estos criollos que eran parte de esta comparsa, porque se esbozaban ciertos estribillos, se esbozaban ciertas parodias en contra de los españoles que gobernaban aquel tiempo la villa. De manera que estas actividades carnavaleras tenían otra connotación a lo cual nosotros conocemos hoy en día. Al paso de los años, la ritualidad continúa durante todo el año en los profundos parajes de minerales donde se encuentra el tío de la mina, rey y señor de la riqueza. El tío es la representación del dios Jawari o Wari como símbolo de las profundidades de la tierra. Otorga dones y ricos filones metalíferos cuando se cumplen con las ofrendas o los banquetes exigidos por él, ya que en muchos casos proviene la prosperidad del creyente y no siempre las desgracias provienen del mal, del Satán o del diablo cristiano. Cada viernes, cada primer viernes, primer martes, chayamos. Entonces, de acuerdo a eso nos dan este beneficio un poquito más, nos ayuda también el tío, ¿no? De esas razón nosotros chayamos. Sí, nosotros siempre, antes no era el costumbre, no era el tío, siempre no quitamos nosotros, siempre se recuerda viernes y martes el chaya del tío. Con el tío, cuando más adoramos, más también nos dan, así depende, que demos más fe, compañero, ¿no ves? Sí, así es, con nuestro tío. Los mineros consideramos protector al tío. Primeramente entramos nosotros, al tío le invitamos, salud, compañero, salud. Así hallamos primeramente al tío. Entonces por esa razón tenemos unas vetitas también. Ahora sí, no hallamos, no ganan tan bien, sino que siempre por eso adoramos al tío en la mina. Y nos consideramos como protector de los trabajadores. La vida de un trabajador es medio peligroso porque a veces por descuido nosotros mismos a veces nos cae el tojo, como se puede ser unos planchones, y ahí se aplasta la gente, muere. Porque a veces también la gente tenemos la culpa, no tojeamos bien, por ese caso. Entonces, a veces nos protegen, es el tío, gracias tío, me he salvado, decimos. También al paso de los años continúa la gran entrada de peregrinación a la Mamita Candila. Miles de devotos llegan a los pies de la Santísima Virgen, a través de lágrimas muestran la fe y devoción que por ella viven. Esta danza representa rebeldía, libertad, esencialmente, ¿no? Se adueñan de la calle con sus saltos, es brío, es pasión, es vida. Ahí se crea el mito del chiruchiru, ¿no? Ningún mito es gratuito, ningún mito no tiene una motivación fuerte.
Los mitos son uno de los más interesantes fenómenos sociales y culturales y simbólicos, por supuesto. Ese mito legitima pues la presencia del tío de la mina en la faz de la tierra. Y ese salto hace que él se transforme en el diablo del carnaval. Precisamente la diablada, su base para danza y para todo, está en el relato. El auto medieval que se exhibía para dar a conocer vida de santos o moralidad, o en el caso nuestro de la diablada es la lucha del bien contra el mal, donde el ángel Miguel derrota a las huestes del infierno y los hace confesar ante la Madre de Dios. Su representación, que no es otra cosa que la máscara de una representación animal o de cameloides, por la característica de unas orejas grandes que tienen cierta asociación con cuernos o cornopentas, lo que implica nada más y nada menos es la deificación de seres naturales que para el ser humano de entonces significa su propio sustento, hasta se deifica, es decir, una entidad que tiene categoría de Dios o semidios que tiene que merecer cierto tributo. Por eso es que es importante entender que esta danza de la diablada no ha cambiado en su esencia desde sus primeros tiempos, sigue siendo ritual y eminentemente es una danza religiosa. El Carnaval de Oruro y su danza de representatividad, la diablada, crea y recrea los sentidos de pertenencia. Todo esto involucra a sus actores directa e indirectamente. Es así que tanto danzarines como no danzarines, orureños, no orureños, bolivianos y no bolivianos, hacen una participación que los llena y los conforta a nivel social, a nivel espiritual y a nivel ideológico. Entonces, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, porque ya no es un tema simplemente de Oruro, de Bolivia, es del mundo, ha sido declarada justamente por la UNESCO. Por tanto, es un patrimonio que ha tramontado el territorio nacional, ahora tiene una connotación mundial. Así es Oruro, un enigma de secretos, envuelto en misterios ocultos, fuente de leyendas, costumbres, creencias y mitologías. Y es en Oruro, en el único lugar del mundo donde los diablos rinden pleitesía a la Virgen del Socavón, la misma que dio inicio al Carnaval de Oruro, único y majestuoso en el mundo.